la Facultad de Derecho, a nombre de nuestra directora, la doctora María Lioba Castañeda Rivas, y el licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta conferencia intitulada El Derecho Humano a la Rendición de Cuentas Objetivas, a cargo del maestro Baltasar Pabamba Rosas, a quien les pido le brindemos un fuerte aplauso. Antes de otorgar la palabra al maestro, quiero leer unos datos curriculares. El maestro Baltasar es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana, Campus Distrito Federal, cuenta con un diplomado en docencia por la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se ha desempeñado como servidor público en la Administración Pública Federal y el Poder Judicial de la Federación. Ha impartido cursos en diversas dependencias y universidades. Actualmente se desempeña como abogado y profesor de la materia Juicio de Amparo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y el SUA. Es autor del libro El Derecho a la Protección de la Salud, su exigibilidad judicial, coautor del libro Nuevos Paradigmas Constitucionales, coordinador del libro Desarrollo y Aplicación de los Derechos Humanos. Asimismo, participó en el libro Comentarios a la Nueva Ley de Amparo, próximo a publicarse por la editorial Do Fiscal. Sin más, maestro, le cedemos la palabra. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Bueno, antes que otras cosas, quiero agradecer a la doctora María Lioba Castañeda Rivas, al licenciado Fausto Ledesma Rocher, la maestra Jacqueline Centeno, la maestra Gabriela Ancona, por la oportunidad de abrir estos espacios para compartir algunas inquietudes y sobre todo tocar ciertos temas que pareciera ser que están un poco olvidados, ¿no? O que no se les ha dado la importancia debida. Hoy en día se habla mucho, por ejemplo, de la importancia de los derechos humanos, la importancia de que el gobierno diseñe políticas públicas acorde a satisfacer las necesidades básicas y sobre todo los derechos de índole o de carácter social, ¿no? Los derechos que requieren una acción positiva por parte del Estado. Sin embargo, se ha hecho a un lado o no se ha estudiado mucho el aspecto de la importancia del uso debido de los recursos públicos, ¿no? Que en realidad, desde mi punto de vista, creo que es como la columna vertebral para que el gobierno pueda diseñar políticas públicas que vayan enfocadas a satisfacer precisamente esos derechos que requieren de una acción positiva, como cuáles, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la alimentación, en los cuales se requiere que el Estado pues realice una actividad que cuente con infraestructura, que cuente con personal. Entonces, de aquí es donde surge esa importancia de lo que es el uso debido del recurso público, ¿no? Y que ahorita les voy a tocar un poco la cuestión de la diferencia entre lo que es la rendición de cuentas, la fiscalización y el uso debido del recurso público, porque suele utilizarse normalmente como si fueran sinónimos, ¿no? Sin embargo, si analizamos las palabras, en realidad tienen un enfoque o tienen una estructura y tienen un concepto, un significado diferente. ¿Por qué el tema de el derecho humano a una rendición de cuentas objetiva y uso debido del recurso público? En realidad, para este planteamiento, lo que primero tenemos que hacer es empezar a abordar los derechos humanos, ¿no? Es decir, ¿por qué hablar de derechos humanos o por qué hablar de la rendición de cuentas objetiva como un derecho humano? Por ahí hoy en día hay algunas posturas que dicen, bueno, es que pues ahora todo quiere ser derechos humanos, ¿no? Ahora todo lo catalogan como derechos humanos, y que de una u otra forma a veces sí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque efectivamente no hay que abusar tanto de los conceptos. Sin embargo, el tema de la rendición de cuentas, desde mi punto de vista, sí corresponde a un derecho humano, que tal vez no lo vamos a encontrar como tal textualmente dentro de una constitución o dentro de una ley, pero es un derecho humano que surge o que se da y se desarrolla a través de una interpretación sistemática de varios conceptos, de varios preceptos constitucionales, al igual que se ha desarrollado, por ejemplo, el derecho humano al mínimo vital,
el derecho humano al debido proceso. El derecho humano al debido proceso, por ejemplo, no lo vamos a encontrar en la Constitución ni en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana ha desarrollado el concepto del derecho humano al debido proceso, concepto que la Corte ha tomado. De igual forma, tenemos el derecho humano al mínimo vital. Son derechos que no los vamos a encontrar de forma textual en un ordenamiento jurídico, ¿no? Ni en la Constitución ni en una ley. Sin embargo, son derechos humanos, dada la importancia y dada la naturaleza que tienen, ¿no? Bueno, vuelvo otra vez al tema de por qué hablar de un derecho humano, por qué hablar de la rendición de cuentas como un derecho humano. Para hablar de un derecho humano, tendríamos que analizar un poco cuándo estamos ante derechos humanos, o es decir, qué es lo que cataloga a algo como derecho humano. Y esto me lleva a las teorías del iuspositivismo y el iusnaturalismo. Es decir, vamos a hablar de un derecho humano cuando está establecido dentro de un ordenamiento que se considera es derechos humanos. Por ejemplo, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ya tenemos un ordenamiento como tal que establece precisamente un catálogo de derechos humanos, ¿no? Ese es por un lado, no es por el lado del positivismo. Decimos que de esta forma podemos decir que todos los derechos establecidos dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, ¿no? Todos estos establecen precisamente derechos humanos. ¿Por qué? Porque la esencia de este tipo de documentos es precisamente establecer el contenido de derechos humanos. Entonces aquí estamos ante esta situación. Todo aquel derecho establecido dentro de este tipo de ordenamientos, pues es un derecho humano. Por otro lado, tenemos la postura iusnaturalista, ¿no? Que dice que no hay necesidad de que un derecho esté establecido dentro de un ordenamiento jurídico. Es decir, los derechos humanos son aquellos considerados básicos, indispensables para el desarrollo de la persona. Entonces, forzosamente, para hablar de los derechos humanos tenemos que remontarnos ya sea a las teorías iuspositivistas o a las teorías iusnaturalistas. Y de esta forma podemos decir, o vamos a poder sostener, si un derecho es humano o no es humano. Que bueno, respecto a la terminología de derecho humano, anteriormente había un profesor de filosofía que decía, pues es que es absurdo hablar de derechos humanos porque todos los derechos van dirigidos a la persona humana, ¿no? Sin embargo, hoy en día tenemos que existen derechos que no van dirigidos a la persona humana, ¿no? Derechos de los animales, por ejemplo. Entonces, de esta forma, más adelante les voy a comentar cuál es la postura, cómo se plantea el derecho humano a la rendición de cuentas objetiva y uso debido del recurso, ¿no? Pero de entrada tenemos que tomar en cuenta que forzosamente para poder hablar de los derechos humanos tenemos que remontarnos al iuspositivismo o al iusnaturalismo, ¿no? El otro punto que es necesario tocar también es el hecho de cuándo son derechos fundamentales o cuándo son derechos humanos, que ese es otro problema que se ha presentado, ¿no? Es decir, hay algunos que dicen que derechos humanos y derechos fundamentales pues en realidad son lo mismo, sin embargo los términos se utilizan de manera sinónima. Sin embargo, hay otras personas u otras posturas que dicen que son cuestiones totalmente diferentes. Ejemplo, el doctor Miguel Carbonell señala que él preferiría que se hubiese utilizado el término de derechos fundamentales al de derechos humanos. Dice, porque el término de derechos humanos es utilizado no solamente en el ámbito jurídico, sino en el ámbito sociológico y desde diferentes aspectos es abordado. Dice, sin embargo, derechos fundamentales sí es abordado un poco más con ese rigorismo jurídico, ¿no? Y él dice que los derechos humanos son un poco más generales, más abstractos. Sin embargo, si analizamos la característica de los derechos fundamentales y los derechos humanos, pues tenemos como consecuencia que tanto los derechos humanos como los derechos fundamentales tienen las mismas características, esa generalidad, esa abstracción. De hecho, recuerden ustedes que para la década de los 80, toda la doctrina que abordaba el tema de los derechos fundamentales o el derecho constitucional tocaba a los derechos no como derechos exigibles, ¿no?
no como derechos de los cuales podíamos gozar, aun y cuando ya estaban dentro de la norma suprema, dentro de la Constitución. Eran derechos que nosotros no podíamos exigir, como cuáles, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque de conformidad a la época se decía que para que ese derecho fuera exigible, forzosamente se requería el desarrollo por parte del legislador, ¿no? Se requería de una norma secundaria que desarrollara precisamente el derecho. Solamente en estas condiciones íbamos a poder exigir un derecho establecido ya en la Constitución, ¿no? Que esto nos lleva otra vez a otro problema, ¿no? Entonces, para esas fechas, ¿cómo nos decían o cómo nos sostenían que la Constitución era la norma suprema? O sea, al final de cuentas, se requería forzosamente que existiera una ley para poder gozar de un derecho establecido en la Constitución. Entonces tenemos como consecuencia pues, que la Constitución no era suprema. La que era suprema era la ley. ¿Por qué? Porque imperaba la ley. Si no existía la ley reglamentaria, no se podía desarrollar, no se podía exigir, no se podía gozar de un derecho, aún y cuando estaba dentro de la Constitución, ¿no? Fíjense cómo a veces la doctrina, o cómo a veces los planteamientos, tanto de doctrina o de jurisprudencia, nos manejan cierta postura cuando en realidad el enfoque es un poco diferente, ¿no? Bueno, tocando otra vez sobre la cuestión de los derechos fundamentales y los derechos humanos. En realidad, si nosotros analizamos los ordenamientos que por primacía son los que establecen derechos humanos, llámese Declaración Universal, llámese Convención Americana, vamos a tener, o vamos a indicar, o vamos a identificar que los términos derechos humanos y derechos fundamentales se utilizan de forma sinónima. Así tenemos, por ejemplo, en el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En su preámbulo señala en un párrafo: considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. Este es un párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De igual forma tenemos, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Dice el artículo 25 de la Convención lo siguiente, punto 1: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley y la presente Convención. Vean cómo estos dos documentos, que son por primacía documentos de derechos humanos, hablan de derechos fundamentales, de que su contenido va enfocado a derechos fundamentales. Entonces vean cómo los propios documentos establecen una reciprocidad, utilizan los términos de una manera sinónima, ¿no? Sin embargo, si atendiéramos un poco a hacer un análisis más profundo, tendríamos que hay casos en los cuales sí es conveniente hablar de derechos fundamentales más que de derechos humanos, como en cuáles. Por ejemplo, a la Corte Interamericana se le ha preguntado que, a qué se refiere cuando la Convención dice persona, ¿no? Y dice la Corte que persona es todo ser humano. Entonces tenemos aquí una problemática en que, por ejemplo, tratándose de personas jurídicas, ya sea oficiales o bien las denominadas personas morales, no pueden acudir a la instancia internacional, ¿no? Exigiendo o aludiendo violaciones, por ejemplo, al debido proceso. Que en el sistema interno no se haya respetado el debido proceso, pues lamentablemente, si es una persona jurídica, no va a poder acudir a instancias internacionales de conformidad al criterio que tiene ahorita la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Mexicana ha señalado un concepto, o ha señalado o lo ha abordado un poco diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas morales, las personas jurídicas también tienen derechos humanos, ¿no? Como cuáles, todos aquellos que no sean intrínsecamente propios de la persona humana. El debido proceso, por ejemplo. Entonces, aquí la Corte de México ha señalado que las personas jurídicas, que las personas morales también tienen derechos humanos. ¿Por qué? Porque el debido proceso es considerado un derecho humano. Y el debido proceso es una situación que debe gozar, es un proceso o una circunstancia que debe gozar toda persona, independientemente si es persona física o persona moral, ¿no?
Entonces aquí es donde se presta un poco a confusión. ¿Por qué? Porque si atendiéramos al concepto de derechos humanos, pues diríamos cómo es posible que una persona jurídica que obviamente no es humana tenga derechos humanos, ¿no? Aquí es donde vendría esa complicación. Sin embargo, pues hay ciertos derechos que no son propiamente o intrínsecamente de la persona humana como tal, ¿no? Y son ese tipo de derechos a los cuales las personas jurídicas sí pueden acceder o sí pueden tener, ¿no? Aun y cuando sean denominados o considerados como derechos humanos. Bueno, esto para tocar el tema un poco del por qué hablar de una rendición de cuentas como derecho humano, ¿no? Más adelante voy a tocar ese punto. Ahorita lo que me interesa es ver sobre la cuestión de rendición de cuentas, fiscalización y el uso de recurso público. Normalmente se han considerado, se utilizan como sinónimos también, principalmente lo que es la rendición de cuentas y la fiscalización. Sin embargo, son cuestiones totalmente diferentes. Una cosa es la fiscalización y otra cosa es la rendición de cuentas. Si bien es cierto que vamos a encontrar normalmente a estas dos, tanto la rendición de cuentas como a la fiscalización, también lo es que cada una de ellas implica una situación diferente. Es decir, la fiscalización es un acto de verificación, ¿no? Cuando se dice que se va a fiscalizar a una persona es precisamente verificar, inspeccionar, ¿no?, que las cosas se estén realizando acorde a. Cuando hablamos de una rendición de cuentas, la rendición de cuentas ya no va a ser la fiscalización, ¿no? La fiscalización la realiza, por ejemplo, tratándose de la rendición de cuentas, pues el órgano por primacía pues es la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Es quien realiza la fiscalización de la rendición de cuentas. Pero la rendición de cuentas pues no es la fiscalización, no es lo mismo fiscalizar que rendir cuentas, ¿no? Rendir cuentas ya es el acto que realiza como tal el ente fiscalizado para informar, para explicar, para dar a conocer una determinada situación, ¿no? Entonces tenemos que la rendición de cuentas es el acto que realiza como tal el ente fiscalizado. La fiscalización es la actividad que realiza el ente encargado de fiscalizar, ¿no?, a los demás órganos. Ahora bien, si tocamos el tema de rendición de cuentas y uso debido del recurso, también si hablamos del uso debido del recurso público, es otra cuestión totalmente diferente a lo que es una rendición de cuentas. Sin embargo, va íntimamente ligado, ¿no? Pero antes de pasar a eso, tendría que tocar yo el tema de por qué ese adjetivo de objetivo, ¿no? Ya tenemos por un lado lo que es la rendición de cuentas, y de esto pues se ha escrito bastante, ¿no? Y principalmente se ha abordado pues sobre todo los estudios van enfocados a lo que es la Auditoría Superior de la Federación, como el ente supremo en el Estado mexicano de realizar precisamente esa fiscalización en relación a una rendición de cuentas. Sin embargo, tenemos en nuestro sistema jurídico un grave problema, ¿no?, que la rendición de cuentas va enfocada a la cuenta pública. Entonces, de hecho, cuando la propia Constitución hace referencia a que la Auditoría Superior de la Federación realizará la fiscalización de la rendición de cuentas, pues habla de la cuenta pública. Y de conformidad a cómo se estructura la cuenta pública, hay ciertas situaciones que difícilmente nosotros podríamos identificar si efectivamente se hizo un uso debido del recurso público o no. ¿Por qué? Porque normalmente esa rendición de cuentas o esa estructura de la cuenta pública se realiza a través de ciertos conceptos, de ciertos rubros, que si un ente fiscalizado está rendiendo cuentas, va a informar que, por ejemplo, si se le dan 20 millones de pesos para gastar en infraestructura, puede rendir cuentas y puede decir: te demuestro que gasté estos 20 millones de pesos en infraestructura y estas son las facturas. Sin embargo, si analizamos las cosas más a fondo, tenemos que en realidad pues sí hay una rendición de cuentas como tal,
pero esta rendición de cuentas a mí no me es suficiente. ¿Por qué? Porque no me permite identificar si efectivamente el dinero destinado, esos 20 millones de pesos destinados para el rubro de infraestructura, se gastaron precisamente en infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo conseguir las facturas que me justifiquen haber gastado ese dinero de una y otra forma, y que eso en realidad es lo que se hace aquí en México, ¿no? Bueno, y en varios lugares. Ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, bajo la estructura, bajo el diseño de la rendición de cuentas, tenemos que se está cumpliendo con una rendición de cuentas. Es decir, el ente fiscalizado está informando, está dando a conocer, ¿no?, cómo es que se gastó ese dinero que se le dio para el rubro de infraestructura. Hasta aquí diremos, o podremos decir, o alguien nos podría decir, pues es que se cumple con la rendición de cuentas. Y efectivamente se está cumpliendo con la rendición de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está informando, ya está diciendo en qué se lo gastó, cómo se lo gastó. El problema es ya la sustancia, ¿no? Cuando nos metemos un poco más a fondo en las cosas. Aquí tenemos que analizar cuál es la finalidad de la figura de una rendición de cuentas, ¿no? Es decir, qué es lo que hay detrás de esa rendición de cuentas. ¿Qué es lo que provocó en un determinado momento al legislador establecer una obligación por todos aquellos que hacen uso de recursos públicos para que rindan cuentas? Y como consecuencia tenemos que el punto primordial pues es que haya un uso debido del recurso público. La rendición de cuentas es un mecanismo que se ha establecido precisamente para obligar a todos aquellos entes que hacen uso de recurso público a que hagan o a que gasten adecuadamente ese recurso que se les da, ¿no? Por eso, esa obligación de en un momento dado rendir cuentas, de justificar, de informar, de decir que efectivamente el dinero que tenían, el dinero que se les asignó, se gastó para lo que estaba asignado, ¿no? Esa es la finalidad de la rendición de cuentas. Esa es la parte teleológica de la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, si analizamos esta parte teleológica de la rendición de cuentas con la rendición de cuentas formal, tenemos que ya no se cumple la finalidad, ¿no? Se está cumpliendo con la formalidad, se está cumpliendo con la legalidad. Es decir, el ente que hace uso del recurso público rinde cuentas de conformidad a la propia estructura que se establece en la ley, ¿no? En la Ley Federal de Rendición de Cuentas, por ejemplo, ¿no? Los propios mecanismos los toma en cuenta los mecanismos que establece la Auditoría Superior de la Federación. Se rinde en tiempo y forma, para resumirlo en un concepto, ¿no? Sin embargo, no se está cumpliendo con esa finalidad, con esa razón subyacente que hay detrás del concepto de la rendición de cuentas, que es precisamente que haya un uso adecuado del recurso público, ¿no? Y es aquí donde radica esa importancia de ponerle ese adjetivo de objetiva, ¿no? Entonces, si hablamos de una rendición de cuentas objetiva, tenemos como consecuencia que ya no va a ser suficiente que se rindan cuentas, que se informe, que se diga, que se dé a conocer cómo es que se gasta ese dinero, ese recurso público. Sino ahora ya no se va a cumplir con el hecho de que nos exhiban las facturas, ¿no? Sino que tenemos que ir un poco más allá. Es decir, que efectivamente esas facturas amparen el costo de lo que se adquirió o del servicio que se solicitó y que se prestó, ¿no? Porque tenemos como consecuencia, por ejemplo, que la propia ley de adquisiciones señala que cuando el Estado vaya a adquirir un servicio o producto, se tiene que hacer una investigación de mercado, ¿no? Y para adquirir, se tiene que hacer una licitación, el Estado tiene que adquirir a través de una licitación. Bueno, eso dice el artículo 134 constitucional. Sin embargo, ya a través de ley se ha establecido que puede realizarse a través de una invitación a cuando menos 3 personas o bien una adjudicación directa, ¿no? Pero como punto primordial, como punto central es que exista una investigación de mercado para que precisamente en el momento en el que el Estado va a adquirir un producto o un servicio, se realice con la persona que proponga o que realice la mejor propuesta económica y la mejor propuesta técnica. Es decir,
quien dé el producto o el servicio más barato y de mejor calidad, ¿no? Esa es la obligación. Sin embargo, en la realidad tenemos que las cosas no suceden así. Y yo creo que, ahora sí como dicen en frases coloquiales, ¿no? Pues es un secreto a voces de que siempre cuando el Estado adquiere productos o servicios, siempre están inflados, ¿no? Muy por encima de su costo real. Entonces, es aquí donde radica esa importancia de darle este adjetivo de rendición de cuentas objetiva. Es decir, que no se cumpla solamente con la formalidad de estar informando o de que me justifiques con facturas que efectivamente te gastaste el dinero para lo que estaba destinado, sino que me demuestres que efectivamente adquiriste con una persona que te dio la mejor oferta económica y la mejor oferta técnica, ¿no? Es decir, lo más barato y de mayor calidad. Que esa es una obligación que se establece por el propio artículo 134 constitucional, que sin embargo pues obviamente no se cumple, ¿no? Entonces hasta aquí voy abordando lo que es ya esa diferencia de el derecho humano. ¿Por qué hablar de un derecho humano? ¿Qué es la rendición de cuentas? ¿Cómo surge la rendición de cuentas o cuáles son los mecanismos que hay? Guillermo O'Donnell es el primero que plantea una clasificación, por ejemplo, de una rendición de cuentas vertical y una rendición de cuentas horizontal, ¿no? En la rendición de cuentas vertical, él nos dice que es cuando un ente, el ente fiscalizado, realiza una rendición, le informa, le justifica al ente fiscalizador. Es decir, un órgano del Estado le está rindiendo cuentas a otro órgano del Estado. Y que este es, pues por ejemplo, lo que más se practica, ¿no? Y aquí en este caso diríamos, ¿quién es el órgano que le rendiría cuentas a quién? Todos aquellos que realizan uso de recurso público están obligados a rendirle cuentas a la Auditoría Superior de la Federación en último término, ¿no? Cada uno de los tres poderes, el Poder Ejecutivo tiene un área que se va a encargar de precisamente vigilar que se lleve a cabo un uso adecuado del recurso público. Así diremos que en la Administración Pública Federal, por ejemplo, pues está la Secretaría de la Función Pública, ¿no? De igual forma, en el Poder Legislativo también existe un área enfocada precisamente para tratar de vigilar, para tratar de fiscalizar que se haga un uso adecuado del recurso público. De igual forma en el Poder Judicial, ¿no? A través de un área que tiene el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, si tomamos esta parte que nos habla Guillermo O'Donnell en el sentido de la rendición de cuentas vertical, tenemos que la ventaja de esto es que ese órgano del Estado encargado de fiscalizar va a contar con ciertas facultades, ¿no? ¿Con qué facultades? Pues precisamente con las facultades de obligar a los entes fiscalizados a que le rindan cuentas, a que cumplan, ¿no? Con demostrarle que gastaron adecuadamente ese recurso público. ¿A qué más? A fincarles incluso responsabilidades administrativas y responsabilidades penales, ¿no? Responsabilidades resarcitorias. Por otro lado tenemos la rendición de cuentas horizontal, ¿no? Y que aquí nos dice que, a diferencia de la rendición de cuentas vertical, en la rendición de cuentas horizontal se trata de una relación entre desiguales. ¿Por qué? Porque nos habla de un mandante y de un mandatario. Y déjenme señalarles textualmente lo que señala en esta parte. Principalmente lo que dice, ¿quién sería el mandante en este caso? Pues la sociedad. La sociedad es el mandante. ¿Y el mandatario quién es? El gobierno, ¿no? Entonces, por eso nos habla de una relación de desiguales. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el mandante y por otro lado tenemos el mandatario. Es decir, el mandante es el que tiene aquella condición de exigir, ¿no? Y el mandatario el que tiene la obligación de justificar que efectivamente hizo o cumplió con la encomienda que se le hizo. Nos dice lo siguiente Guillermo O'Donnell respecto a la rendición de cuentas vertical.
Dice, a diferencia de la rendición de cuentas horizontal, en donde un órgano del Estado rinde cuentas ante otro órgano del Estado, en el caso de la vertical se trata de una relación entre desiguales que se identifica con el modelo de principal-agente, es decir, hay un principal mandante que delega actividades, funciones, atribuciones o representa en un mandatario o agente quien adquiere responsabilidad por la delegación asumida. Y él aquí nos habla, bueno, de una clasificación, ¿no? Nos dice que esta rendición de cuentas vertical se clasifica en electoral y la social vertical. Cuando nos habla de una rendición de cuentas vertical, principalmente va enfocada a la cuestión electoral. Y nos dice que en la rendición de cuentas vertical, desde el punto de vista electoral, es la que se refiere a las elecciones como mecanismo para someter al poder público a que actúe con responsabilidad y apego a las normas jurídicas aplicables. Por otro lado, tenemos la rendición de cuentas vertical desde el punto de vista social. Dice, a través de las agrupaciones sociales y los medios de comunicación. Señala que, a diferencia del sufragio electoral, este mecanismo se lleva a cabo a través de medidas basadas en la crítica moral y pública, exhibiendo y descalificando al gobierno por determinadas acciones, lo que constituye la sanción y que posiblemente puede transformarse en un castigo en las urnas. El problema con este tipo de rendición de cuentas, con la rendición de cuentas vertical, la tenemos en el hecho de que ese mandante no tiene un mecanismo de cómo obligar, no tiene esa facultad de poder sancionar. La única sanción que existe, pues es el voto, es la cuestión electoral, es el castigo electoral. Es decir, si la sociedad como tal determina que hay un uso, una actuación indebida por parte del gobierno, pues va a haber un castigo, ¿no? Va a haber un castigo en las urnas. Sin embargo, en la práctica, y sobre todo la práctica mexicana, pues nos demuestra que pues no es eficaz, ¿no? En realidad esto no pasa, porque para que pasara esto, para que en realidad ese castigo en las urnas se diera, requeriríamos de una sociedad un poco más más informada por un lado, pero por otro lado más activa, una sociedad más preparada en el sentido de estar al pendiente con el quehacer del gobierno, ¿no? Entonces, esa es la problemática que existe con la rendición de cuentas vertical, a diferencia de la rendición de cuentas horizontal, que ahí el ente encargado de realizar la fiscalización sí tiene facultades, o sí goza con facultades de exigirle, ¿no?, a los entes fiscalizados, de incluso iniciar procedimientos resarcitorios, de iniciar procedimientos o de acudir a ejercer las acciones ante las autoridades correspondientes para fincar responsabilidades administrativas y fincar responsabilidades penales. Sin embargo, el problema es cuando no lo hace, ¿no? Y que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Volviendo a esto, ¿no?, si de la clasificación que nos da Guillermo O'Donnell tenemos por un lado la rendición de cuentas vertical y por otro lado la rendición de cuentas horizontal, y por un lado tenemos que, bueno, el ente fiscalizador en este caso cuenta con facultades para sancionar, y que por otro lado, cuando hablamos de una rendición de cuentas vertical, pues ese mandante no cuenta con esas condiciones. Esto nos lleva a que exista una rendición de cuentas transversal, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad ya hemos visto, o la propia realidad nos ha demostrado, que aun y cuando el ente que va a realizar la fiscalización de la rendición de cuentas cuente con facultades para sancionar, no lo hace. Entonces, ¿qué hacemos cuando el ente que tiene esas facultades no ejerce esas facultades? Tenemos el primer problema. ¿Por qué? Porque por otro lado, pues la sociedad como tal no cuenta con esa condición. Entonces, de ahí que exista la necesidad de una rendición de cuentas transversal, donde existe una participación de ambos, ¿no?, de ambos actores, los que están tanto en la rendición de cuentas vertical como en la rendición de cuentas horizontal. Solo de esta forma, combinando los dos, vamos a poder tener un poco más eficacia respecto a la fiscalización y al uso debido del recurso público. Entonces, de esto trata precisamente esta rendición de cuentas transversal, donde ambos actores participen, ¿no?, donde encontremos a los dos participando activamente. ¿Para qué? Para hacer posible precisamente esa rendición de cuentas.
Esto es en relación ya a lo que es la rendición de cuentas. Ahora, ¿por qué hablar del derecho humano a una rendición de cuentas objetiva y uso debido del recurso público? Aquí sí ya estamos en condiciones de hacer una diferencia entre lo que es la rendición de cuentas y el uso debido del recurso público. Ya decíamos que la rendición de cuentas como tal es ese acto de dar a conocer, de informar, de demostrar cómo es que se realizó una determinada actividad, una determinada tarea que tiene quien va a rendir cuentas o quien está rindiendo cuentas, ¿no? Es esa justificación del por qué, de cómo se hizo, ¿no?, esa acción, esa actividad. Por otro lado, el uso debido del recurso público no se trata precisamente de dar a conocer, de informar, de justificar. Sin el uso debido del recurso público implica otras obligaciones. Y esas obligaciones las vamos a encontrar precisamente con fundamento en el artículo 134 constitucional, ¿no?, que nos dice que todo aquel ente que realice o que haga uso del recurso público tiene que manejarlo de una forma transparente, eficaz y eficiente. Entonces, aquí encontramos precisamente ese fundamento constitucional del uso del recurso público. Entonces, como vemos, una cosa es el uso del recurso público, un uso debido del recurso público, y otra cosa es la rendición de cuentas. Sin embargo, van íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque para hablar de una rendición de cuentas, ya decíamos que la rendición de cuentas, o el fundamento o el punto central, es precisamente que exista un uso adecuado de ese recurso público, ¿no? Ahora bien, ¿por qué tocarlo como derecho humano? ¿O por qué hablar de que existe un derecho humano a una rendición de cuentas objetiva y uso debido del recurso público? Pues simple y sencillamente porque el uso debido del recurso público es el punto medular para poder hablar del goce de los derechos humanos. Si el Estado no hace un uso adecuado de ese recurso público con el que cuenta, pues entonces difícilmente vamos a poder ver satisfechos otros derechos, los derechos humanos, ¿no? Llámese derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, incluso el mismo derecho de acceso a la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque para que el Estado cumpla con esa obligación del derecho al acceso a la justicia, tiene que contar con toda una infraestructura, ¿no? Por un lado, tiene que contar con personal, tiene que darle recursos al personal. ¿Para qué? Para que precisamente realicen esa actividad y para que se lleve a cabo ese acceso a la justicia. Entonces, como ven, todo nos remite al uso del recurso público. Para que las personas gocemos de buenas realidades, el Estado tiene que hacer un uso adecuado de ese recurso público. Si no, difícilmente vamos a poder gozar de este tipo de circunstancias, ¿no? Y así podríamos hablar de un cúmulo de obligaciones a través de las cuales pues tiene el Estado, ¿no?, que satisfacer. Sin embargo, ¿cuál es la problemática que tenemos, ¿no? Cuando en realidad no se está llevando a cabo ese recurso público de la forma adecuada, no se gasta de forma adecuada. El Estado no gasta. Hay desviaciones del recurso, hay corrupción en el uso del recurso público, ¿no? Y es aquí donde surge esa obligación de nosotros como sociedad de empezar a exigir ese cumplimiento por parte del Estado. Además de esto, la necesidad de plantear precisamente que existe un derecho humano a una rendición de cuentas y al uso debido del recurso público. ¿Por qué? Porque solo de esta forma vamos a poder nosotros como ciudadanos gozar de una condición a través de la cual podamos incluso acudir a instancias jurisdiccionales para exigirle al ente encargado de fiscalizar, encargado de llevar a cabo esa rendición de cuentas, que finque responsabilidades cuando los funcionarios no estén haciendo un uso adecuado de ese recurso, cuando estén gastando, cuando estén realizando actos de corrupción, ¿no? Sin embargo, la problemática la tenemos en la realidad. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el cúmulo de derechos que existen para que se pueda hablar de un derecho humano a una rendición de cuentas objetiva y el uso debido del recurso público, y a pesar de la obligación que existe por
por los entes del Estado de utilizar adecuadamente ese recurso, pues aún y con todo esto, nuestro sistema jurídico hoy en día ha dicho que nosotros como ciudadanos no tenemos condición para poder acudir a instancias judiciales a exigirles que gasten adecuadamente el dinero público, ¿no? Y aquí es donde encontramos precisamente esta problemática. Bueno, si por un lado tenemos que el Estado, a través de diversos artículos constitucionales, por ejemplo, el artículo 1, 2, 3 y 4, establecen una obligación para brindar un servicio, un derecho, llámese educación, salud, y por otro lado tenemos otros artículos que establecen las obligaciones por parte de los entes de hacer un uso adecuado del recurso público, de realizar esa rendición de cuentas, llámese artículo 73 constitucional, que establece las facultades del Congreso de la Unión, a través de las cuales crea precisamente la ley que regulará a la Auditoría Superior de la Federación, el artículo 74 que establece las facultades de la Cámara de Diputados, a través de la cual se dice que la Cámara de Diputados vigilará el quehacer, la actividad de la Auditoría Superior de la Federación. Y por otro lado tenemos el artículo 79 constitucional, que nos habla precisamente de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Es decir, cuál va a ser la actividad que realiza este ente, ¿no? Cómo va a realizar esa fiscalización, cómo se le tiene que realizar esa rendición de cuentas, ¿no? Y a su vez esta cómo la va a realizar a la Cámara de Diputados. Por otro lado tenemos el artículo 134 constitucional, que establece la obligación de hacer un uso del recurso de forma transparente, eficaz y eficiente, ¿no? Pero además de esto tenemos por ahí otro artículo constitucional, el artículo 31 fracción cuarta, que establece la obligación del ciudadano, de las personas, de contribuir a ese gasto público, ¿no? Entonces tenemos que si los ciudadanos contribuyen a ese gasto público, es decir, ese recurso público con el que cuenta el Estado se integra precisamente por una parte o por gran parte de las aportaciones que realizan los ciudadanos a través del pago de impuestos, entonces cómo es que el sistema jurídico nos viene sosteniendo hasta la fecha que nosotros como ciudadanos que contribuimos al pago de impuestos y a través del cual se forma precisamente ese recurso público, no tenemos condiciones jurídicas para poder exigirles al Estado que realice un uso adecuado del recurso público, que gaste adecuadamente. Y bien, cuando la Auditoría Superior de la Federación determina que hubo desvíos de recursos y cuando ésta no ejerza esa facultad de procedimiento resarcitorio o bien acudir a las instancias correspondientes para ejercer las acciones de fincar responsabilidades administrativas y responsabilidades penales, entonces bajo esta premisa, ¿cómo es que nos siguen sosteniendo que nosotros como ciudadanos no tenemos esa legitimación para acudir, ¿no? Sin embargo, hoy en día todavía el Poder Judicial lo ha sostenido. Recientemente, en el mes de marzo, la primera sala acaba de resolver un asunto que planteó una ACE, Mexicanos Primero, en relación a precisamente el uso de recursos públicos en el rubro 25 y el rubro de educación para educación básica y normal. Ahí, para el ejercicio de 2009 y 2010, la Auditoría Superior de la Federación determinó que efectivamente hubo desvíos de recursos. Sin embargo, el problema es que determinó que había desvíos de recursos, pero no ejerció acciones, ¿no? Ejerció algunas, pero no todas de ellas, ¿no? Entonces, ante esto, la AC acude al amparo, se presenta un amparo indirecto y el juez de distrito le dice que no tiene legitimación, que no tiene interés legítimo. Se presenta el recurso de revisión y se presenta la solicitud para que atraiga ese recurso la Suprema Corte, ejerciendo la facultad de atracción. Y efectivamente la primera sala atrae el recurso. Resuelve favorablemente. Dice que efectivamente la ACE sí cuenta con un interés legítimo, ¿no? Si analizamos nosotros las cosas, diríamos pues que en realidad hay un gran avance. ¿Por qué? Porque por fin se está reconociendo que nosotros como ciudadanos tenemos una participación activa y tenemos un poder en el exigirle al gobierno que haga un uso adecuado del recurso público. Sin embargo, ya analizando la resolución,
la Corte establece ciertas restricciones y dice, pues en realidad no es que cualquier ciudadano pueda venir a exigir o a plantear un amparo indirecto exigiéndole a la Auditoría Superior de la Federación que finque responsabilidades. Dice, en el caso concreto, la ACE sí tiene legitimación porque atendiendo a su objeto social por el cual fue constituida, que es precisamente vigilar y tratar de garantizar el derecho humano a la educación, y atendiendo a su objeto social que establece que precisamente puede vigilar que quien haga uso del recurso público en materia de educación pues lo gaste adecuadamente, en este caso concreto sí procede o sí tiene legitimación, sí tiene interés legítimo, lo que no implica que en otros casos o que cualquier persona pueda venir aludiendo a un interés legítimo exigiendo que la Auditoría Superior de la Federación finque responsabilidades. La pregunta es, ¿qué tan legítima, qué tanta legitimación tiene este tipo de resoluciones por parte de la Corte? Es decir, si por un lado nosotros somos los que contribuimos a que el Estado cuente con ese recurso público, ¿cómo es posible que nos vayan cerrando la puerta y nos digan que nosotros no tenemos ese interés legítimo para acudir al juicio de amparo, para acudir a instancias jurisdiccionales a exigirles que se finquen responsabilidades cuando haya desvío de recursos, cuando haya, pues sobre todo corrupción, ¿no? Sin embargo, pues esa es nuestra realidad. Y aquí es donde entra precisamente esa tarea de nosotros como ciudadanos, ¿no? De empezar a gestionar, de empezar a empujar a que este sistema vaya un poco más allá. Porque tenemos todo un mecanismo de rendición de cuentas, incluso tenemos una ley anticorrupción, que si ustedes la analizan, una ley anticorrupción que dentro de sus conceptos, cuando nos va a decir a qué se refiere cada concepto, casualmente no nos define qué es corrupción. Entonces, si estamos hablando de una ley anticorrupción y no nos define qué es la corrupción, tenemos un problema. Además de esto, establece sanciones para todos aquellos cuando exista corrupción, dicen, ¿no? Pero casualmente también no se establece, hay sanciones para todos aquellos particulares que participan, ¿no? Pero casualmente no nos establece las sanciones para los servidores públicos, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado tenemos la Ley Federal de Rendición de Cuentas y Fiscalización, que también queda muy ambigua, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia ley dice claramente que su objeto es hacer una fiscalización respecto a la cuenta pública. Y les comentaba que la cuenta pública lamentablemente se integra, o la forma de integración pues no está diseñada para un verdadero análisis, para una verdadera justificación respecto a cómo se tiene que gastar el recurso público, ¿no? Entonces todo esto, si tomamos en cuenta toda esta consideración, todas estas circunstancias, vemos que por un lado nos manejan el discurso del combate a la corrupción, de la exigencia de una rendición de cuentas. Sin embargo, si analizamos las cosas, pues realmente no es que se esté buscando eso. El 26 de mayo de este año, 26 y 27 de mayo, hubo reformas a la Constitución, y a través de la cual se estableció el sistema anticorrupción, en el artículo 113 constitucional. Sin embargo, aún y con todas estas reformas, todo este mecanismo establecido, pues no es suficiente. ¿Por qué? Porque en realidad para que pueda haber una rendición de cuentas objetiva y para que pueda haber un uso adecuado del recurso público, forzosamente se requiere la participación activa del ciudadano como tal. Es decir, lo que les decía, ¿no? Una rendición de cuentas transversal donde participe tanto el ciudadano, por un lado, que sea quien esté facultado de acudir a instancias judiciales a exigirle, por ejemplo, al ente que es el encargado de fincar responsabilidades, la Auditoría Superior de la Federación, o para que ésta ejerza las acciones correspondientes ante ya sea las autoridades administrativas o bien las autoridades de materia penal, ¿no? Solo de esta forma vamos a poder tratar de llevar a cabo o tratar de sujetar al poder público a que gaste adecuadamente el recurso público. De otra forma será difícil. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo un mecanismo, ¿no? Todo un diseño para la rendición de cuentas, ¿no? Tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, sin embargo, les digo, la propia realidad nos muestra que no se cumple. Es decir, ni la propia Auditoría Superior de la Federación cumple estas obligaciones ya impuestas por Constitución y por ley.
es decir, de fincar tanto los procedimientos resarcitorios como los procedimientos de responsabilidades administrativas y penales. Entonces de ahí es donde surge este planteamiento de figurar una rendición de cuentas objetiva y uso debido del recurso, dando facultades precisamente al ciudadano para que pueda acudir a las instancias jurisdiccionales a exigirle a los entes que tienen esas facultades para que se finquen responsabilidades, y solo de esta forma podemos contar con una rendición de cuentas o con un uso debido del recurso. ¿Para qué? Para ver satisfechos precisamente los derechos humanos, ¿no? Bueno, en relación al tiempo, la verdad que es muy corto, pues mi comentario sería hasta aquí. Dejo ahora sí que el micrófono para una sesión de preguntas y respuestas si es que las hay, ¿no? Muchas gracias por su atención. ¿Tendrán algún comentario para el maestro? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces agradecemos la participación del maestro y queremos otorgarle un reconocimiento. Muchas gracias a todos.